Realmente no sé cómo ponerlo más claramente. En Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús dijo, he venido a traer las buenas nuevas a los pobres. Desde nosotros hemos proclamado que la misión de Cristo es nuestra misión. Trae buenas nuevas al pobre. Es una prioridad para nosotros. Ahora, algunos contienden de que traer las buenas nuevas al pobre involucra predicar y creencias que llevan a salvación personal. La promesa de la salvación personal ciertamente es un aspecto del Evangelio, pero ciertamente no es todo el Evangelio. Otros concluyen que los pobres actualmente quiere decir los que son pobres en espíritu. Y hay un elemento de verdad ahí, pero debemos de tener cuidado que esa interpretación es más que muy fácilmente sirve de aliviar la presión sobre nosotros para actualmente involucrarnos en los principios y poderes y los que perpetúan la pobreza localmente y globalmente. Hoy exploremos esa perspectiva por ese momento. En un recurso llamado el cristiano, estudio de guía de cristiano, leemos, si eres pobre en el tiempo de la Biblia, no podías mantener tu posición en los sistemas sociales tan rígidos del tiempo. Y siendo pobre tenía que ver con pobreza, pero también quería decir que eras una víctima a mal suerte o accidente, o especialmente si de alguien más, de ser tratado injustamente. Y estar pobre dice que quiere ser parte de ser parte tú de la comunidad. Estaba a riesgo, por ejemplo. Las viudas perdieron su posición en la comunidad local totalmente cuando moría su esposo. Así que siempre eran pobres, no importaba qué tanto dinero tenían. También en el Nuevo Testamento, algunos sí pudieron acumular mucho más que otros, pero solamente si tenían suficiente poder para quitarlo de los más vulnerables. Si eres rico en tiempo del bíblico, o eras muy poderosas o relacionado a alguien que tenía poder. No había ningún medio plazo, pero solamente muy pobres, pocos eran. Con este entendimiento y nuestro conocimiento del ministerio de Jesús, siguiendo su proclamación de misión en mente, yo creo que seríamos difícil de encontrar o de concluir que cuando lo que anunció Cristo, que había dicho que venía a traer buenas nuevas, él quiso decir todo menos los actuales pobres, que era la mayoría de la población. Y cuando Juan el Bautista estaba en la prisión, desesperadamente buscó ser asegurado que él había preparado el camino para el verdadero Mesías. Si él iba a morir por esto, él quería saber que Jesús era el que era el Mesías. Y cuando los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús, ¿eres tú? Jesús dijo, vayan y dígale a Juan lo que han visto. Los pobres se le ha llegado las buenas nuevas. Eso está ahora y ahora, no en el futuro. Cuando le dijo eso, ya han recibido las buenas nuevas. Y es la evidencia que que él traía en cuanto a lo legítimo de su misión. Así que íbamos a acercar a personas que estaban en pobreza hoy y le preguntaríamos, ¿qué sería buenas nuevas para ti?
¿Qué piensan que sería? ¿Creen que ellos realmente quieren escuchar un discurso teológico de sobre ellos deben de ser pacientes y sufriendo? Porque un día ellos van a escapar la pobreza por la muerte si ellos creen bien. Cierto, ese acercamiento al Evangelio deja a sus hijos y nietos aún condenados a perdurar la misma condición. ¿Eso realmente es buenas nuevas? ¿O verdaderamente buenas nuevas sería algo más, un mensaje inesperado? Sería un mensaje que la esperanza de salvación no solamente en cuanto a los después de la muerte, pero ahora mismo, aquí y ahora mismo. ¿Sería buenas nuevas sobre la venida de Dios en una persona, Jesucristo, que reveló cómo Dios está en el mundo, sufriendo en solidaridad con los pobres y actuando para transformar las condiciones que generan pobreza? ¿Serían nuevas de una comunidad de Cristo, de los discípulos de la comunidad de Cristo, trabajando para desatar la gente de la pobreza y liberarlos y sus hijos, para llevar a cabo su potencial como Dios, o que un Dios que ama a los niños? Sería un mensaje sobre el reino de Dios de compasión, generosidad, justicia y paz, actualmente tangiblemente rompiendo a entrar a esas comunidades pobres para destruirla y liberar a aquellos que están cautivos. Ya ven, en Comunidad de Cristo hablamos de salvación, pero hablamos de salvación holísticamente. Hablamos de ello en el presente y términos futuros, en términos espirituales y físicos, porque todas las cosas son espirituales a Dios. Y hablamos de la salvación ambos en términos individuales y relacional. Esto es nuestro testimonio, este es nuestro mensaje, este es quienes somos. Somos llamados ser. Y nosotros creemos que las buenas nuevas a los pobres deben de ser buenas nuevas a los pobres hoy mismo, aquí y ahora. Así que, ¿a dónde vamos de aquí? Primero, debemos de cultivar un espíritu de terca esperanza. No podemos tener esos esfuerzos de pobreza, de abolir pobreza, si estamos pidiendo fuera de un espíritu de cinismo, juicio o de darnos por vencidos en las circunstancias del mundo. No puede ser sin esperanza y involucrados en un esfuerzo como este. Necesitamos el espíritu de esperanza perdurable para entrar a nosotros diariamente, mensualmente, con motivación, con una visión renovada y expectativas sinceras para el futuro. De su libro, The Brightness of Hope, que realmente recomiendo. Latín contiene dos palabras para decir futuro. Uno, futurum, refiere al tiempo del tiempo normal, el tiempo de calendario. Actual, tendencias, está siendo llevado a cabo en el futuro. La otra palabra, adventum, ha sido usado por cristianos para señalar a lo inesperado
y sorprendente manera en la cual Dios rompe hacia el futuro, en el futuro, y como el futuro de Dios rompe a nosotros y nuestras circunstancias. Y aunque normalmente usamos la palabra solamente para nombrar un cierto periodo en el calendario cristiano llegando al nacimiento de Dios, él escribe, Cristo, perdón, es la calidad del Adviento que caracteriza el futuro de Dios. Y eso es la calidad que la gente de Dios son llamados a abrazar. Pueblo de esperanza son Adviento, esperanza de Adviento. En el mismo libro, Len Russell nota diciendo que la gente que vive con el futuro en el sentido que que el calendario, cosas que van a seguir así nomás como son, muchas veces son vencidos por un sentido de no tener esperanza y vencer. Necesitamos vivir con un sentimiento de Adviento, porque no hacerlo nos vamos a sentir vencidos. Para citarla directamente, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuándo la justicia, dignidad y libertad va a suceder si lo pasan tan siquiera? Porque para cristianos esto no es la pregunta. Siempre hay el futuro que viene hacia nosotros de Dios como una promesa. Nuestra pregunta no es cuándo va a suceder, si algún tiempo, sino cómo podemos vivir hoy, como el horizonte de ese futuro ya ha roto en nuestras vidas, ya ha venido a nuestras vidas por el Espíritu de Jesucristo. El descubrimiento de esa relación con el futuro nos lleva a acción. Y aún estoy citando, porque Dios espera para nosotros. Sí, Dios llora, porque el primordial aspecto del carácter de Dios es profundo compasión, que quiere decir sufrir con, y su más profundo compromiso a justicia. Pero Dios también espera, también tiene esperanza. Y estoy muy intrigado por esa frase en la cita que leí. Dios espera para nosotros, tiene esperanza para nosotros. Eso se puede entender de varias maneras, quizás inicialmente como que Dios está esperando que nosotros respondamos al llamado de Dios. Y eso es una vez de verlo, manera de verlo, pero al pensar esa frase en las últimas semanas, vi otra posibilidad. Aun cuando nosotros estamos desanimados, aun cuando sentimos que no tenemos esperanza, Dios continúa a esperar para nosotros, tener esa esperanza para nosotros. En otras palabras, cuando no podemos, Dios, Él tiene esa esperanza por parte nuestra. Si luchamos con o hemos perdido esperanza, necesitamos pasar más tiempo diariamente en prácticas espirituales que profundizarán nuestra alma en Dios, en la fidelidad de Dios que da esperanza, para que esa esperanza viva en nosotros individualmente y como una iglesia mundial. Así que si aplicamos esa perspectiva para abolir la pobreza, tenemos razón de tener esperanza. ¿Por qué? Porque confiamos en la visión de Dios de justicia y paz para todo pueblo y la tierra y el tierra en sí. Y nuestra fe nos dice que los propósitos de Dios van a ser llevados a cabo.
Y el número de personas viviendo en extrema pobreza que ustedes han escuchado una y una vez más aquí este fin de semana ha sido reducido por la mitad. Y las naciones del mundo y otras organizaciones y comunidades de fe están organizando ahora mismo para reducirlo por otro 50% para el 2030. Y sabemos cómo reducir la pobreza. Sabemos cómo reducir el número de personas viviendo en pobreza. Acercamientos que son efectivos en desarrollar en las naciones que están en desarrollo y también en naciones que ya están desarrolladas y sus economías. Tenemos conocimiento y comprendemos que el Espíritu Santo es actualmente urgiendo y instando a la Iglesia que incluya en sus prioridades ayudar de liberar a aquellos cautivos de la pobreza y confiamos esto para el mundo. Tenemos más de un vistazo a la dirección preferida y sabemos cómo seguir en esa dirección preferida. Y el Espíritu nos está diciendo, sigan adelante. Tenemos más que razones buenas para seguir adelante en esperanza. El viernes en la noche, el reverendo Beckman y yo estábamos involucrados en una conversación en lo que necesita suceder enseguida y cómo Comunidad de Cristo está ayudando. Y al concluir nuestra discusión, él dijo, yo creo que estoy crónicamente sin esperanza. Espero, le dije, que como llena de esperanza, perdón. Y dijo él, ojalá que yo pueda pescar esa esperanza y vamos a cultivar ese espíritu de esperanza. Y segundo, como hemos estresado uno y otra vez, debemos de entrar en relaciones con aquellos que están atrapados en pobreza y nosotros debemos de estar dispuestos a ser transformados por esas relaciones y esas experiencias. Jesús, su deseo de traer buenas nuevas a los pobres, no solamente para liberarlos de pobreza, pero sentir el efecto de eso por restaurarlos a comunidad saludable. Jesús sanó holísticamente, junto con el alivio del sufrimiento actual. Las personas fueron restauradas relaciones como seres humanos. Piensen de restaurar en la comunidad de Cristo como siendo nuestro llamado central como un pueblo. Las personas son restauradas a la dignidad y más capacidad de la vida por medio de comunidades de compasión y justicia que saben qué hacer y lo que no hacer para llevar a cabo la libertad del cautiverio de la pobreza. En cada reunión que Kathy y yo fuimos este verano pasado, de Alabama, de Florida, Ohio, de California, escuchamos testimonios sobre pequeños grupos en congregaciones involucrados en ministerios que dan esperanza a aquellos atrapados en pobreza y estuvimos asombrados del compromiso y creatividad y francamente el valor, la valentía de grupos de miembros proveyendo ese ministerio y cada testimonio tenía un tema común. El ministerio más efectivo no ocurrió con dado caritativamente o esfuerzos solos. El ministerio más efectivo sucedió por medio de grupos de miembros alcanzando a invitar a personas a compartir en comunidad de Cristo, donde ellos fueron abrazados y fueron a ser amigos
por discípulos que tenían habilidades y experiencias de vida para ayudarles a transformar sus circunstancias. Este principio está al corazón del modelo de mesa abierta que algunos de ustedes aprendieron más sobre él este fin de semana. Tercero, junto con la solidaridad con los pobres, debemos hablar proféticamente a aquellos que tienen poder económico y político. Esta mañana, asistido por Pan por el Mundo, hemos participado en una ofrenda de cartas para abogar por los pobres en nuestras naciones y en el mundo. Y esto es un ejemplo, esto es un hecho profético, esto es un ejemplo de hablar proféticamente como un pueblo profético con aquellos que tienen poder político y económico, y nosotros y nuestras congregaciones podemos participar en ofrecer cartas anualmente. Es algo que podemos hacer. Últimamente, los legisladores que tiene el gobierno han estado escuchando más de mí sobre el problema de los pobres. Como ministro, he enfatizado que ciertas decisiones están creando más y más desventaja para los pobres que son injustas e inmorales. A veces recibo respuestas y a veces no. Intento de seguir escribiendo cartas e emails y continuaré a participar en abogacía cara a cara devocionada a aliviar la pobreza con otros líderes de fe en nuestras naciones, en la capital de nuestra nación. La iglesia también ha asignado a embajadores con experiencia extensiva en abogacía y proceso legislativo para que nos ayude más efectivamente a expresar nuestra voz y nuestra influencia. No podemos ponernos a un lado y decir y no hacer nada al que se hagan las decisiones o dilatando que va a empeorar las condiciones de aquellos a los que somos llamados a traer las buenas nuevas. Sí pueden ustedes agregar su voz si quieren. Cuarto, vamos a continuar de aprender y ganar experiencia, y ojalá que sea claro que buen conocimiento que podemos combatir la pobreza. Respuestas y suposiciones llevadas a cabo con buenas intenciones no son suficientes y pueden hacer daño. Iniciativas estratégicas en pobreza, necesitamos saber qué estamos haciendo y por qué. Los libros sugeridos para preparar en este coloquio son buenos, y estos referencian otros artículos, páginas web y otros libros que tienen información vital de investigaciones que siguen. Tomen un curso en desarrollo de comunidad o económica, inicien conversaciones con personas involucradas en esos y vayan a visitar en los lugares donde están, involúcrense en los esfuerzos de reducir pobreza usando las mejores prácticas. Como Iglesia Mundial vamos a continuar de ganar conocimiento y experiencia en los años o en los meses y los años siguientes, y nuestros talleres de explorar ideas innovadoras. Unas muy interesantes ideas surgieron que parecían estar alineados con nuestro entendimiento de mejores principios y estrategias responsables. Planeamos a seguir en estas ideas y compartir actualizaciones con la Iglesia en los meses por venir. Y finalmente,
apoyemos y financiemos lo que realmente trabaja, no lo que nomás que nos lleva al corazón, que toca nuestro corazón. Y no quiero decirlo para a escucharme duro, pero necesitamos de resistir los llamados a nuestras emociones y nuestro deseo para gratificación y enfocarnos en realmente lo que trabaja a largo plazo. De acuerdo a Ken Stern, que está declarado en su libro que dice Caridad para Todos, hay aproximadamente 1.1 millones organizaciones caritativas solo en los Estados Unidos. Y el número crece por 50,000 por año. Y su análisis cuidadoso en su libro dice que en la mayoría de ellos no son efectivos en el largo plazo. Sin embargo, son muy efectivos en recaudar fondos. Más de 1.5 trillones de dólares. Eso fue trillón con T. Mientras está bien para recaudar, una técnica buena para recaudar fondos, de pedirles de respaldar a un niño o enviar o comprar cosas para enviar a alguna parte, mientras los esfuerzos pueden proveer algo, alivio inmediato para unos pocos. Esos esfuerzos no son transformativos al nivel comunitario, que es donde la transformación debe ocurrir para muchos para ser sacados de la pobreza. De cierto, las excepciones de esto es alivio de desastres inmediatos. Vidas tienen que ser salvadas antes de ser transformadas. Así que aún no han escuchado este fin de semana. Espero que han escuchado esto claramente. Esfuerzos holísticos compensivos que involucran a aquellos en la pobreza en encontrar soluciones son necesarios para tener ese cambio de largo plazo. Y estos son los tipos de esfuerzos que somos llamados a apoyar y asociarnos con, y en algunos casos iniciar. Así que en resumen, debemos de mantenernos con esa esperanza. Debemos iniciar relaciones restaurativas con personas viviendo en pobreza y llenarlos con una comunidad compasiva, y tenemos que hablar la verdad a lo poder, y debemos de incrementar nuestra experiencia y conocimiento, y tenemos que apoyar y financiar aquello que realmente trabaja en el largo plazo. Y una razón más. Debemos de para abolir la pobreza. Una vez estuve al lado de la orilla del río en la República Democrática de Congo, en África Central, con un niño agarrado fuertemente a mi mano. Y al estar preparándome para irme, y cuando estaba tratando de quitarle su manita de la mía para poderme subirme en un barco chiquito para cruzar el río, vi sus ojos y lo vi a él. Y luego vi los ojos de mis propios hijos viéndome. En su bienestar reside el bienestar de mis hijos. Y hice una promesa que un día nosotros íbamos allá
romper esa línea de la pobreza en esa aldea y otra aldea como esa. Y nosotros íbamos a empujar la pobreza para un lado a esa oscureza de donde venía. Y yo intento mantener esa promesa. ¿Ustedes van a ayudar?